Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en nuestra transmisión de todos los jueves. Y bueno, hoy terminamos con el último tema del libro que Dios me permitió escribir. Y bueno, quiero recordarte, si tú quieres este libro, si lo quieres adquirir, acuérdate que no lo pudimos imprimir por la situación que estamos viviendo, pero lo puedes adquirir en PDF. Y si lo quieres, es un libro digital. Si lo quieres obtener, métete a mi página de Facebook con el nombre de Ángela Kellenberger, que se escribe con K de kilo, Kellenberger, y ahí te podemos decir cómo lo puedes adquirir. Y bueno, hoy toca el último tema que se llama la recompensa. Y para ello quiero que vayamos primeramente a Mateo 24, versículos 12 y 14. De ahí vamos a partir. Antes de leerlo, todo el capítulo, versículos antes, cuando inicia este capítulo, Jesús profetizó varias cosas y estamos, como les decía, en los últimos tiempos. Por eso la clase pasada fue sobre la recta final, pero ahorita es la recompensa. ¿Qué obtenemos al final de la carrera? Vamos a decirlo así. Y cuando hablo de carrera, hablo de ese propósito por el cual Dios nos creó a ti y a mí. Cuando terminas tu carrera, como el apóstol Pablo decía, he acabado la carrera, ya estoy listo para irme a la presencia del Señor, ¿no? Si tú y yo estamos vivos todavía es porque seguimos en esa carrera, no la hemos terminado, hay cosas por hacer todavía. Entonces vemos que casi al final de estas profecías que Jesús dio, vemos que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces estamos definitivamente en los últimos tiempos, todavía no es el fin del mundo. Sin embargo, es importante entender que necesitamos más que nunca agarrarnos del Señor y no permitir que ese amor se enfríe. Dice que por haberse multiplicado la maldad, hoy en día cada vez vemos más que la maldad está yendo en aumento, de esto ya lo hablamos en otra lección, pero dice que el amor de muchos se enfriará. Este amor se refiere al amor ágape, al amor que tú le tienes a Dios. Y es impresionante que en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, ha salido lo bueno y lo malo de todos. Tristemente, gente que se decía cristiana, al ver todo esto, ves que tienen un miedo tremendo de salir, de morirse, de que les pase algo. Y yo no estoy en contra de que tengas los cuidados que tengas que tener, de que te cuides y todo, pero no debemos de tener miedo, y menos miedo a morir. Ahora, aquí cuando dice que mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, no se refiere a la salvación eterna. Esta palabra salvo significa librar o proteger. ¿De qué nos va a librar el Señor o cómo nos va a proteger? Nos va a librar de que nuestro amor no se enfríe y no nos alejemos del Señor. Y cuando nosotros tenemos ese amor ferviente, cuando Dios realmente es lo primero en nuestras vidas, tenemos la seguridad de que Él nos va a proteger en medio de esta situación difícil que estamos viviendo. Y luego no es casualidad que hable de que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Estamos viendo cómo Dios ha permitido todo esto porque más que nunca la gente se está convirtiendo al Señor. Por el mismo miedo que tienen, ahora necesitan agarrarse de Dios. Pero lo que quiero que enfaticemos en primer lugar es que no enfriemos ese amor.
Cuando aquí habla de enfriarse, no es un enfriamiento de la noche a la mañana, es poco a poco. Yo siempre les pongo el ejemplo de la gelatina. Cuando tú haces gelatina, dicen que no la puedes meter al refri hasta que se enfríe y la tienes que dejar ahí hasta que se enfríe. Y es poco a poco cómo se va a ir enfriando. Entonces, cuando aquí la Biblia habla de enfriamiento, no es un enfriamiento rápido, instantáneo, sino que es un enfriamiento lento. Tristemente, cuando tú dejas de buscar a Dios en comunión íntima, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer su palabra, tu fe va menguando. Y es entonces cuando entra más el miedo. Y el miedo es el que ahorita más que pandemia, o sea, sí existe el virus y todo, pero yo creo que lo peor ha sido la pandemia del miedo, porque el miedo hace que te debilites, tu cuerpo se debilita y más fácil, más propenso seas a enfermarte. Entonces, tenemos que enfrentarnos a esta realidad que estamos viviendo y más que nunca agarrarnos del Señor. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para no enfriarnos? Miren, no es casualidad que Proverbios 17:22 nos diga lo siguiente: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La clave para enfrentar todo esto que estamos viviendo es tu estado anímico. Es que pienses de manera positiva y no negativa. Y pude ver una película que fue un hecho real de una patinadora que a la edad de 17 años ella era muy buena, estaba ya a punto de entrar a las Olimpiadas. Sin embargo, le detectaron cáncer en la tráquea, que es un tipo de cáncer muy raro. Y ella, lejos de afligirse, lejos de deprimirse, lejos de pensar en el suicidio o lejos de estar así en depresión, ella decidió estar con una mente positiva, estar contenta, estar alegre. Y por esa actitud que ella tomó, ella pudo vivir mucho más tiempo del tiempo que le habían dicho los médicos que iba a vivir. A mí me sorprendió mucho también cómo mientras le hacían quimioterapias, ella estaba feliz, estaba contenta, platicando con todos, perdió todo su cabello y todo. ¿Tú crees que eso la agüitó? No, para nada. Entonces vemos que esto es importante. En estos tiempos tenemos que estar contentos, tenemos que estar alegres y eso nos va a ayudar. Pero ¿dónde vamos a encontrar ese gozo, ese verdadero gozo que necesitamos en medio de esta situación que estamos enfrentando? Dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces vemos que el verdadero gozo, ¿dónde lo vamos a encontrar? El mundo te va a decir, el verdadero gozo es cuando tienes éxito, cuando tienes fama, cuando tienes dinero, cuando tienes todo lo que tú quieras, cosas materiales. Y sabes que esto no es cierto, esto no es así. La verdad es que el verdadero gozo solo lo puede dar Dios, y ese verdadero gozo lo vamos a encontrar en su presencia. Pero ¿cómo podemos entrar en su presencia? En estos tiempos tan difíciles es cuando más tienes que buscar a Dios, y cuando estés triste, corre con Dios. Cuando estés afligido, corre con Dios. Cuando no le encuentres salida a tu problema, corre a los brazos de tu Padre Celestial, porque Él te va a dar la solución a tu problema. Y ahí, cuando tú, en los momentos más difíciles que yo he pasado, cuando yo me postro, cuando yo empiezo a alabar a Dios, es cuando más fácil
mi espíritu se puede conectar con el Espíritu de Dios. Eso es entrar a la presencia de Dios. Cuando se conecta tu espíritu con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que procurar en todo momento, porque ahí en su presencia es donde vamos a encontrar el verdadero gozo. Y bueno, ay, gracias. Ahora sí quiero agua. De tanto hablar, ya tengo aquí como que la garganta se seca, pero gracias chicos. Entonces vemos que esta situación que estamos enfrentando importa mucho la actitud que tú tomes ante la situación. Las cosas vienen más difíciles cada vez, pero tenemos que ser capaces de enfrentarlas con el Señor. Solos no vamos a poder, pero con el Señor sí se puede. Y bueno, de esto nos va a salvar, o sea, este tipo de salvación se refiere en este pasaje que leímos de Mateo, de que el amor de muchos se va a enfriar, mas el que persevere hasta el fin va a ser salvo. ¿Salvo de qué? De que ese amor no se enfríe y de que el mundo no se colapse sobre nosotros. Pero vamos a hablar también de otra salvación, porque el tema que estamos tratando es la recompensa. Entonces ya vimos nuestra recompensa para poder enfrentar todas estas situaciones y que nuestro amor no se enfríe, es buscar a Dios en su presencia, porque ahí hay plenitud de gozo, porque el gozo es necesario para enfrentar la situación que estamos viviendo, tener contentamiento, tener una actitud positiva, en fin. Pero hay otro tipo de salvación, que es la salvación eterna. Y de esta es la que quiero hablar con más detalle. Les decía que muchos cristianos hoy en día es cuando uno se da cuenta quién realmente es cristiano y quién no. Muchos se dicen cristianos, pero dice la Biblia, por sus frutos los vas a conocer. Y cuando tú un día decidiste entregarle tu vida a Cristo, cuando tú un día hiciste una oración para recibirlo en tu corazón, creíste en Él, vean lo que dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿A qué tipo de salvación nos estamos refiriendo aquí? Solo está la condenación eterna y la salvación. Todos nos merecemos una condenación eterna, que es estar apartados, alejados de Dios. Sin embargo, si tú recibes a Cristo en tu corazón, crees en Él, tú obtienes la salvación. O sea, tus pecados te son perdonados y Dios te tiene un lugar preparado para ti en su presencia. Pero veamos cómo Efesios capítulo 2 nos dice algo de suma importancia, porque tristemente hay muchas religiones, de hecho casi todas las religiones, el cristianismo no se considera como una religión, pero vemos que todas las religiones te dicen, si te portas bien, si tienes buenas obras, entonces te vas a salvar. Pero aquí claramente la Biblia nos dice todo lo contrario. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no la obtienes por tus buenas obras. La salvación la obtienes por creer en lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y entonces vemos que aquí dice que es por gracia, es un regalo inmerecido que Dios nos da. Sin embargo, vemos que es por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, hay una porción de fe, que le decimos la fe salvadora, que Dios te la da gratuitamente para que tú creas lo que Jesús hizo en la cruz por ti.
Una vez que tú recibes a Cristo en tu corazón, que lo confesaste, que crees en Él, tú pasas a ser un hijo, hija de Dios, como lo dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay criaturas, todos éramos criaturas de Dios, pero el día en que tú le decidiste entregar tu vida a Cristo, que creíste en Él, que tuviste esa fe para creer lo que Él hizo en la cruz por ti, que te limpió, que obtienes la salvación eterna, en ese momento tú te conviertes en un hijo o hija de Dios. Ya como hijo o como hija, entonces tú vas a dar fruto, pero no es por el fruto que des que tú obtienes la salvación. Primero tú creíste y luego tú diste fruto, y por ese fruto es que te va a ir bien y todo, pero no es la salvación la que obtienes por el fruto que des o por las obras que hagas, sino ya como cristiano tú vas a dar fruto, y ese fruto lo tienen que ver las personas. Cuando hablo de fruto, en pocas palabras, es el fruto del Espíritu Santo, que por ti mismo tú no lo puedes dar, ¿no? Pero también las buenas obras, hay muchas personas muy buenas y todo, pero que no creen en Cristo. Entonces la salvación aquí vemos claramente que no es por sus buenas obras. La salvación se obtiene por creer en Jesús, creer lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Él vino a pagar un castigo que tú y yo merecíamos por pecadores. Y cuando tú crees que Él tomó tu lugar y Él sufrió lo que sufrió por amor a ti, y crees eso y le pediste perdón y Él te perdonó todos tus pecados y ya te limpió, entonces obtienes la salvación y la vida eterna. Y cuando tú estás seguro de que eres un hijo o una hija de Dios, tú puedes con seguridad decir lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21. Si me quieren acompañar, por favor. Una parte no la sabemos de memoria, pero vamos a leer más adelante también. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quiero que analicemos este texto. Si se fijan, aquí dice primero, para mí el vivir es Cristo. Él entendía que Jesús para él era lo primero y que lo que Dios le pidiera lo iba a hacer. Vivir para Cristo es vivir para los demás. Pero no puedes vivir para los demás si Cristo no es lo primero en tu vida. Pero no solo es eso. Vivir para Cristo también es ser capaces de pagar el precio que tengamos que pagar. El apóstol Pablo, ahorita más adelante lo vamos a ver, sufrió hasta lo indecible. Él padeció muchísimo por causa de Cristo, por ese amor que él tuvo hacia Cristo, era capaz de lo que fuera. Y yo digo, si de veras te dices hijo, hija de Dios, muérete en la raya haciendo lo que te toca hacer. Aquí el apóstol Pablo también nos dice que el morir es ganancia. ¿Por qué nos dice eso el apóstol Pablo? Honestamente creo que lo dijo por lo que nos dice Marcos, vayan a Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, perdón, no, eso lo voy a comentar después. Vayan a Lucas 23, 43. Vamos primero, lo voy a invertir un poquito. Lucas 23,
versículo 43. Antes de leerlo, se los platico, había 2 ladrones colgados, uno de cada uno del lado de Jesús, y uno de ellos creyó en Jesús y le dijo, pues acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? O sea, sabía que Jesús iba a regresar en un reino mucho mejor que el que estamos ahorita, ¿no? Sin embargo, vemos que Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús le estaba diciendo, cuando tú te mueras, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y esa palabra paraíso significa lugar de felicidad. Es en ese paraíso en donde tú ya no vas a sufrir. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si yo me muero, yo voy a ese lugar de felicidad, a la presencia misma del Señor. Por eso el apóstol Pablo no tenía miedo de morirse. Y hoy te digo eso. Últimamente estamos viendo a muchas personas falleciendo por una o por otra causa y sé que es doloroso, sé que duele eso. Sin embargo, tenemos que entender que si son hijos de Dios, están partiendo a ese lugar de felicidad. Ahora tú puedes decir, sí, pero ¿y qué tal si no son cristianos y ya fallecieron y estás con esa angustia? Este ladrón, minutos antes de fallecer, fue que le entregó su vida a Cristo. Y Jesús lo salvó. Ahí te das cuenta que él no pudo haber hecho obras buenas para obtener esa salvación. Sin embargo, creyó en Jesús. Tú no sabes si ese ser querido que partió minutos antes le entregó su vida a Cristo. Entonces tú descansa en el Señor. No tengas esa carga pesada encima de ti. Tal vez estás con culpa diciendo es que no le hablé de Cristo. En fin, mira, si no lo hiciste y Dios te dijo que lo hicieras, pídele perdón a Dios y borrón y cuenta nueva. Y de hoy en adelante haz lo que el apóstol Pablo hacía. Si se acuerdan, vamos a regresar otra vez, por favor, a Filipenses. A Filipenses 1, 24. Y vamos a ver cómo lo que le importaba realmente al apóstol Pablo. Si se fijan, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, vean el versículo 24, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si tú estás vivo hoy en día, hay un propósito todavía en tu vida. No ha terminado Dios contigo. Tienes tarea, tienes chamba todavía aquí en la tierra que hacer, si no has partido con el Señor. Y esa tarea, sin lugar a dudas, yo creo que es lo que nos dice Marcos 16, 15, que tenemos que ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, tú y yo, si seguimos vivos, es porque tenemos que predicar el Evangelio. Ahorita necesitamos más que nunca hablar de Cristo a nuestros familiares, hablar del gran amor de Dios, hablar del cuidado que Dios tiene para nosotros. Ahorita es un tiempo de sembrar, porque la cosecha viene, la gente está preparada para recibir el Evangelio. Ahorita no hay que desaprovechar esta oportunidad de sembrar esa semilla. Entonces vemos que necesitamos entender que si partimos con el Señor, no tengamos miedo, porque vamos a ese paraíso, a ese lugar de felicidad. Si no nos hemos ido, tenemos chamba. Ahora, tristemente hay muchas personas que es tanto el dolor que sufren, tanta la incertidumbre que tienen, que están pensando en el suicidio. Esa no es la salida.
Tú, si no conoces a Cristo, al final yo te voy a invitar a que lo hagas, pero si ya lo conoces, es tiempo de que te levantes y hagas lo que fuiste llamado a hacer, que es predicar el evangelio. Eso nos compete a todos como hijos de Dios, no solo a los pastores, no solo a los evangelistas. Eso es una labor tuya y mía, es de todos. Y bueno, entonces vemos que lo primero que tenemos que entender es que la salvación no es por obras, esta salvación eterna no es por obras, es por creer en Jesús. Y una vez que tú crees en Jesús, tú tienes que estar tranquilo, no tener miedo porque sabes a dónde vas a ir. El apóstol Pablo les decía, él estaba tan seguro de que era hijo de Dios, estaba tan seguro de a dónde iba a ir a ese lugar de felicidad, estaba tan seguro de que era un instrumento en las manos de Dios, que por eso él estaba dispuesto a seguir adelante. Él vivía confiado en Dios, y esto es el secreto para seguir adelante. Vayan a 2 de Corintios, por favor, capítulo 5. Un cristiano, un verdadero cristiano vive confiado en Dios. Sé que a veces nos podemos agüitar, a veces nos podemos caer, pero 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. O sea, no somos de los que retrocedemos, no somos de los que nos rendimos, no somos de los que aventamos la toalla, sino que si fallamos, nos levantamos y seguimos adelante, seguimos confiando en el Señor. Vean lo que dice 2 de Corintios 5, versos 6 al 8. Dice, perdón, estoy en 1 de Corintios, perdónenme, permítanme tantito. 2 de Corintios 5, del 6 al 8. Dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mientras tú estés en este cuerpo corruptible, tú tienes chamba por hacer, tienes que vivir confiado, pero también tienes que saber que cuando partas, cuando estás ausente de este cuerpo, vas a estar presente con el Señor. Ahora, vemos que vivir para Cristo, les decía, que es también saber pagar el precio. Saber pagar el precio por vivir para Cristo. Y Pablo nos describe en 2 de Corintios capítulo 11 todo lo que él tuvo que enfrentar. Vayan a 2 de Corintios 11 y vamos a leer del 23 en adelante. Y dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y yo le agregaría a esta lista y nos quejamos. Yo no creo que tú hayas padecido todo lo que el apóstol Pablo padeció. Sin embargo, él
vivía feliz. La carta a los filipenses se caracteriza por una carta de gozo. Lo vimos la clase pasada, como el gozo es bien importante. Y esa carta la escribió estando él encarcelado. Y esa carta, la característica de esa carta es que como 16 veces se menciona la palabra gozo y sus derivados, es una carta que se describe como la carta del gozo. Y vemos a un hombre que realmente vivió confiado en el Señor, que padeció muchísimo, sin embargo no aventó la toalla. No dijo, Señor, pues tú no tienes cuidado de mí. No, ahí estuvo fiel, perseverando a pesar de todo lo que estaba sucediendo, a pesar de todo lo que estaba enfrentando, a pesar de todas las cosas que él vivió, él siguió adelante. Nunca dejó de amar a Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Un verdadero cristiano es capaz de pagar el precio. Se muere en la raya haciendo lo que le toca hacer. Y por tus frutos te vas a dar a conocer qué tipo de cristiano eres. Tristemente, como les decía, en medio de esta situación que estamos viviendo, sale tanto lo bueno como lo malo. Y ahí tú te das a conocer cómo eres realmente. Ahí tú dejas ver qué tanta fe tienes en Dios. Si realmente tú confías en Dios. Ahora, otra cosa que a mí me impacta es que hubo una ocasión en la que describe también el apóstol Pablo, cómo lo abandonaron todos sus amigos, sus discípulos, todos lo dejaron solo. Vayan a 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a ver cómo él describe que lo habían dejado solo, sin embargo, él sabía, y bueno, él supo que no estuvo solo. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, versos 16 y 17, dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Esto a mí me impacta también porque él era un hombre que no guardaba resentimiento. Él era un hombre que fácilmente podía perdonar a los demás cuando le hacían algo. Aquí lo habían dejado solo. Sin embargo, vean lo que dice el versículo 17. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aquí cuando dice que fue librado de la boca del león es literal, o sea, lo querían meter como Daniel a los leones, pero él sabía que había un propósito en su vida todavía. Lo que quiero decirte es que tal vez te hayas quedado sola, te hayas quedado solo. Tal vez un ser querido partió a la presencia de Dios y tú ahora estás solo, sola, no sabes cómo hacerle. Quiero decirte que no estás solo ni sola porque el Señor está contigo. El Señor te va a fortalecer y lo que quiero que entiendas es que si tú sigues aquí en esta tierra es porque hay trabajo todavía que hacer. Dios te quiere usar todavía como un instrumento, no lo dudes. Ahorita tal vez estás pasando por un duelo difícil en donde se vale llorar, se vale llorar la pérdida de un ser querido. Sin embargo, tenemos que entender que si es un hijo de Dios, él partió a la presencia de Dios, él ya no está sufriendo, él está en ese lugar de felicidad en donde van todos los hijos de Dios. Y vean lo que dice Isaías 57, versículo 1, porque saben que a veces los que nos quedamos somos muy egoístas y hasta Dios prueba nuestro corazón porque muchas veces dependemos de esas personas que partieron y decimos, híjole, ¿y ahora económicamente cómo le voy a hacer? Y ahí estás poniendo tu confianza en el hombre
y no en Dios. Pero vean lo que dice Isaías 57. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces, tú tienes que saber que aunque esa persona ya no está y te sientas solo o te sientas sola, el Señor está contigo. Tu economía no depende de esa persona que partió. Tu economía depende de Dios. Y es tiempo en el que te tienes que agarrar más que nunca del Señor y estar contento, contenta, porque esa persona ya no está sufriendo, está en el mejor lugar donde alguien puede estar, está en paz al fin. Tal vez ha estado sufriendo, tal vez estuvo muy enfermo, muy enferma y ahora ya no está sufriendo. Entonces hoy te invito a que sueltes a esa persona que ya partió, suéltasela al Señor, levántate y sigue adelante. El Señor está contigo, el Señor te va a fortalecer y tenemos otra esperanza, que es que la vamos a volver a ver. Esas personas que se nos adelantaron, que fueron hijos de Dios, que le entregaron su vida a Cristo, las vamos a volver a ver. Ahora, si tú tienes duda de a dónde se fue, mira, no cargues con eso. Acuérdate del ladrón. Tú no sabes si momentos antes de morir le entregó su vida a Cristo y tenemos un Dios de misericordia. Entonces, no te enganches en eso, suéltale a esa persona al Señor y tienes que saber y tienes que tener la esperanza que si tienes la certeza de que fue un hijo, hija de Dios, los vas a volver a ver. Vamos a 2 de Samuel, por favor, y con esto ya concluimos. Para ver cómo David, por causa del adulterio que cometió con Betsabé, ella quedó embarazada. Y vemos que él no se arrepintió, pasó casi un año hasta que el profeta Natán fue con él y pues lo confrontó y le hizo ver que él había hecho mal. Y entonces vemos que el profeta le dice, pues ¿sabes qué? Tu hijo va a morir. Pero vemos lo que hizo, veamos lo que hizo David. Ay, me equivoco. 2 de Samuel, capítulo 12, versos 16 en adelante. Dice, entonces cuando supo que su hijo iba a morir, dice... Bueno, desde el 15 dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí Dios nos está dando
unas palabras de aliento. David se puso en la brecha, había intercedido por su hijo. Él no quería que muriera, lógico. Y estuvo ayunando, orando, clamando, se humilló. Sin embargo, el niño falleció. Y vemos que él no siguió triste. Él se levantó, él entendió que ese pequeño estaba en la presencia de Dios. Él entendió que él lo quería tener con él, claro que sí, lo amaba, pero si no fue la voluntad de Dios que su hijo siguiera viviendo y se lo había llevado, que eso era lo mejor. Entonces, a veces nosotros no entendemos el por qué Dios se lleva a nuestros seres queridos en momentos difíciles que pueden ser estos tiempos. Pero tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Tal vez no entiendas por qué se lo llevó el Señor. Una cosa te suplico, no le reclames a Dios. No te vuelvas en contra de Dios. Entiende que si Él se fue a la presencia de Dios, tú lo vas a volver a ver. Esa es la esperanza que tenemos, esa es la recompensa que tenemos. Que cuando nosotros partamos vamos a ver a esos seres queridos que también recibieron a Cristo en su corazón, vamos a volverlos a ver. Y sabes, los niños pequeños le pertenecen al reino de los cielos. Y quiero mencionarte también, si tú alguna vez abortaste un bebé, ese bebé te está esperando con los brazos abiertos, porque lo vas a volver a ver. Para Dios hay un borrón y cuenta nueva. Él echa en lo profundo del mar nuestros pecados y no se acuerda de ellos. Entonces, levántate con la cabeza en alto. Sigue cumpliendo la misión que recibiste. Y en el tiempo de Dios, tú vas a volver a ver a esos seres queridos que están en la presencia de Dios. Hoy quiero, primero que nada, orar por todas aquellas personas que han perdido un ser querido. Se vale llorar, se vale hacer duelo, es lógico, es normal que te duela, pero quiero que hoy le sueltes esa persona que falleció al Señor, que se la entregues a Él y que te levantes y sigas adelante, como lo hizo David. Él se levantó y adoró a Dios. No se quejó, no le reclamó, sino que adoró a Dios. Entonces tu vida sigue y los que tienes a tu alrededor te necesitan. Entonces no desfallezcas. Tú entrégale, vamos a orar y vamos a entregarle a esa persona ahí desde donde tú estás. Yo te invito a que esa persona que partió se la entregues al Señor y que el Señor te fortalezca para que te puedas levantar. Vamos a orar y dile: Padre Celestial, no entiendo nada, estoy dolida, hay mucho dolor en mi corazón, hay muchas cosas que me hubiera gustado que fueran diferentes, pero Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes por qué parten estas personas. Pero Señor, en medio de ese dolor, te damos las gracias porque tú estás con nosotros. No estamos solos. Te rogamos que tú nos fortalezcas. Que tú fortalezcas a mis hermanas, a mis hermanos que se han quedado solos de alguna manera porque partieron seres queridos. Fortalécelos, Padre. Que puedan saber que tú estás con ellos. Abrázalos, consuélalos, trae paz a sus corazones. Ayúdalos a levantarse y a seguir adelante con ese propósito que tú les has dado. Padre Celestial, gracias te damos porque sabemos que están en tu presencia. Sabemos, Señor, que tú tienes lo mejor para ellos, que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Y en ti confiamos, Señor. Y si tú hoy
quieres recibir a Cristo en tu corazón por primera vez, tú dile también estas palabras. Dile: Señor, no te conozco, pero quiero conocerte. Y yo necesito esa paz también. Yo necesito que me consueles, que me levantes. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida y úsame como tú quieras. Perdona mis pecados, perdona mi falta de fe, pero hoy te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y te abro la puerta de mi corazón para que tú guíes mis pasos, para que tú me dirijas. Permíteme conocerte, permíteme saber que tú estás conmigo, porque tú lo prometiste, que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permíteme saber que estás a mi lado y que no me vas a dejar. Señor, consuela a mis hermanos, consuela a mis hermanas. Y gracias, porque en ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén.